No hay escuela, no hay universidad, no hay lugar donde se pueda aprender más que viajando, y en este caso viajando voluntariando. Bueno, mi nombre es Sandra Ramírez. Mi nombre es Jason Medina y con mi compañera hace ya 2 meses decidimos emprender nuestra ruta por América Latina. Yo creo que pues viajar, simplemente por ese hecho de viajar ya vale la pena, ¿sí? En un hostal en Quito decía que no importa cuál sea tu pregunta, viajar siempre va a ser la respuesta, y yo lo creo. Y digamos que por deseo y porque así es nuestra realidad, la forma de viajar no es turisteando, no es dándose lujos, sino que es un viaje más desde el intercambio, desde hablar con el otro, desde voluntariar, trabajar, rebuscarnos. Es que la forma más genuina de conocer las realidades de los lugares a los cuales se está viajando. Entonces, bueno, primero pues también nuestra moneda es baja, entonces no tenemos pues como esa oportunidad de gastar y gastar, ¿no? Entonces, mientras vamos viajando tenemos como dos, digamos así, objetivos. Uno es el voluntariado, el intercambio con el otro. También es como una idea anticapitalista. Yo entrego mi trabajo y la otra persona también me está enseñando a cultivar, me está enseñando a cocinar, me está entregando palabras en inglés que no conozco. En otro lugar me están enseñando simplemente a tostar el café. Entonces creo que es una forma muy bella de viajar, el intercambio con el otro. Es volver al trueque, de alguna forma, es creer que hay otras formas de viajar, que no todo es consumir, ¿cierto? Que realmente lo que se consume es ese relacionamiento con el otro, es ese vivir el día a día, es una decisión no querer viajar de una forma como turista o de una forma como nos han vendido, ¿cierto? No hay escuela, no hay universidad, no hay lugar donde se pueda aprender más que viajando, y en este caso viajando voluntariando. Sí, no tenemos monedas en el bolsillo, pero sí muchas ganas de viajar, muchas ganas de conocer, muchas ganas de aprender mucho, sí, porque deseo cultivar la tierra, deseo, y yo creo que esto es compartido, tener un espacio autosostenible. Y creo que eso nos ha enseñado mucho este viaje, el compartir. Siempre nos enseñaban a competir, pero nunca nos dijeron, hey, denos la mano. Eso hemos aprendido, a compartir un poco. Este viaje no va sin tiempo, sin tiquete de regreso. Vamos con el propósito de conocer, de aprender, de alimentarnos, de reconectarnos con las raíces. Pues al menos es como una búsqueda muy personal, ¿cierto? De volver a lo simple, a lo vital. Y por eso, para poderlo conseguir, debemos andar sin alguien que nos diga, ya es momento de volver. Entonces aquí vamos. No diría, tienes que viajar, no, sino que la vida es muy corta como para no hacer lo que deseamos. Entonces hay que hacer lo que tú desees, no pensarlo tanto, sí, disfrutar el camino que es eterno y no la meta que es fugaz.